Que el Señor les bendiga, hermanos. De nuevo es un gran gozo llegar hasta ustedes para meditar en la palabra del Señor. Esperamos que Él esté bendiciendo sus vidas y guardándoles en todo sentido, hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro estudio acerca de la Santa Trinidad. Y el título de esta meditación es La persona del Padre en la Santa Trinidad. A partir de aquí haremos un estudio bíblico de cada persona de la Santa Trinidad. Para mejor comprensión de la doctrina de la Santa Trinidad, hermanos, es bueno analizar lo que la Biblia dice acerca de cada una de las tres personas divinas. Como ya hemos dicho, cada persona es presentada en la Biblia con ciertas peculiaridades. También se ve cierta relación de las personas y hay textos en que se distinguen y otras en que se identifican. Y todo nos va dando un perfil de conocimiento de este tema tan maravilloso, al cual sinceramente les digo debemos tratarlo con mucho respeto, con mucho temor, diría yo, y hasta temblor, de que lo que hablemos sea justamente lo que dice la Biblia, porque hay muchas veces que tenemos que dar explicaciones, dando ilustraciones y poniendo ejemplos para que podamos comprender mejor, pero lo hacemos con todo respeto y con toda reverencia. Veamos entonces la persona del Padre. En la Biblia se ve la paternidad de Dios en varias formas. Esto quiero que quede claro porque la paternidad del Señor en la Santa Trinidad es muy diferente a muchos casos en que la Biblia habla de que Dios es Padre también. Y aunque en relación a la Divina Trinidad es lo que nos interesa estudiar en este tema, sin embargo, es necesario ver las diferentes formas para tener un concepto total de lo que es la paternidad de Dios. Vamos a empezar viendo que en la Biblia su paternidad se ve sobre toda la creación. En Efesios capítulo 3, de los versículos 14 al 21, y que es interesante, que es un texto trinitario, en Efesios 3:15, especialmente ese versículo se habla del Padre, dice ahí, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, indicando que todos los seres pensantes son hijos de Dios por creación. Por supuesto, en realidad todo lo que existe es creado por el Señor y en ese sentido Él es Padre de todo. Pero en cuanto a esto que hemos dicho de las familias que se ven en los cielos y en la tierra, se está hablando de seres pensantes. Y por supuesto, cuando se habla así en este versículo, se exceptúan a las personas divinas. Hebreos 12, versículo 9, en su segunda parte, el autor de Hebreos pregunta: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí le da ese nombre al Padre y dice que es Padre de los Espíritus. Y aquí se está hablando del Señor como Padre de todos los seres pensantes. Y la apelación es a hombres y a mujeres que por supuesto tienen un espíritu responsable de sus actos. Esa es una de las formas en que tenemos que ver la palabra espíritu, que se refiere realmente a un ser pensante, porque la palabra espíritu tiene otras aplicaciones en la Biblia, pero aquí se está hablando de seres pensantes. Pero podía esta expresión incluir a otros seres como los ángeles, como se menciona en Hebreos 12, versículo 22 y 23, porque ahí dice:
Os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y ahí está hablando de seres pensantes otra vez. Digo todo esto, hermanos, porque la palabra espíritu en muchas partes quiere decir viento, aliento, quiere decir vapor, una serie de significados que tiene la palabra, pero hay un momento en que la Biblia está hablando de seres pensantes. También Santiago 1:17 llama a Dios el Padre de las luces, que puede referirse a las estrellas que se ven en el cielo. En Job 38, versículo 7, se ve una alusión a los ángeles como hijos de Dios. Y dice Job 38, 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahí está hablando de los ángeles. En Job 1, versículo 6 y en 2:1 se ve que los ángeles son hijos de Dios por creación. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, porque se ve ahí que Satanás es hijo de Dios por creación. En Lucas 3:38, a Adán, el primer hombre, se le llama Adán, hijo de Dios, lo cual habla de que Dios es padre de la humanidad por creación. Subrayo el concepto de que es por creación. En 1 Corintios 8, versículo 6 se lee, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Este versículo encierra a todos los seres creados bajo la paternidad universal de Dios. Este es pues el primer concepto que tenemos de que Dios es Padre. En segundo lugar, vamos a ver que esta paternidad que acabamos de estudiar no debe confundirse con la paternidad de Dios el Padre en relación con los creyentes en Cristo. Y eso se debe a una obra regeneradora del Espíritu Santo. Entonces, los que por gracia salvadora de Dios han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, son hijos de Dios por regeneración y adopción, cosa que no la poseen los incrédulos. Los incrédulos son creación de Dios y por lo tanto son hijos de Dios por creación. Pero los creyentes en Cristo también somos hijos por creación, pero además somos hijos por la regeneración y por la adopción. Eso no lo tienen todos los seres humanos. Es una segunda manera de ver la paternidad de Dios. En Juan 1, versículo 11, lo afirma así. Dice el versículo 11, a lo suyo vino, hablando de Cristo, y los suyos no le recibieron. La palabra recibir ahí es paralambano, que significa que no lo invitaron, no lo acogieron, no le dieron la bienvenida. El versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron. Y ahí la palabra recibir es lambano. Fíjense que hay una diferencia. La anterior era paralambano. Esta es lambano, que significa recibir, acoger, tomar en serio, significa la palabra. Ahí donde dice a los que le recibieron es que lo tomaron en serio al Señor. Tomar con calor, o sea, con calidez, apoderarse de, aprehender con los sentidos o con la inteligencia, comprender, entender, estimar, hospedar. Todo eso significa lo que hicieron los que sí creyeron en Cristo. Y todas estas palabras hablan de reconocer a Cristo y darle la bienvenida al corazón. Eso no lo han hecho todos los seres humanos, solo los creyentes. Y a estos que lo hicieron, dice el texto, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
La palabra hijos que está ahí es la palabra tecna, que significa un hijo nacido de las entrañas. Y está diciendo de que somos hijos de Dios como que fuéramos hijos nacidos de sus entrañas. Es una figura, por supuesto. Y el versículo 13 especifica el milagro de la regeneración. El versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un milagro del Espíritu Santo la regeneración. En Tito 3, versículo 5, en su segunda parte dice que la regeneración es obra del Espíritu Santo, que nos lava y nos renueva espiritualmente. Y Primera Pedro dice que para ello, para limpiarnos, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Primera Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la regeneración es obra del Espíritu Santo usando la palabra del Señor. Hay una tercera forma de paternidad especial de Dios para con el pueblo de Israel. Éxodo 4:22, cuando Moisés fue enviado al faraón en Egipto, le dijo así en Éxodo 4:22, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esa forma de paternidad es diferente a lo que ya hemos estudiado. Y lo que está diciendo es que Dios habla de la relación especial que tiene con el pueblo de Israel, porque Él llamó a ese pueblo para algo especial. Y dice también Oseas 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, está hablando del pueblo de Israel, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando era una nación joven, Dios los sacó de Egipto. Ahora, esas tres formas de paternidad de Dios deben quedar claras, porque entonces vamos a la cuarta forma de paternidad de Dios, y que es la que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Y quiero decirles, hermanos, al ingresar a este punto y a todos los puntos de la Divina Trinidad y otros temas de la Biblia como la unión hipostática y todos los temas que hay en la palabra del Señor, yo creo que tenemos que ser muy reverentes, reconocer que la Biblia es exacta y que tenemos que penetrar en ella para entenderla más y más y más. Pero nosotros somos personas limitadas en nuestro entendimiento y entonces tenemos que acercarnos al Señor y a su palabra y a todo lo que ella enseña con sumo cuidado. Siempre pienso cuando digo esto en lo que pasó con Isaías cuando vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Dice él que cuando vio eso dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey. Ese sentir de indignidad, de que estamos limitados, que es un gran privilegio estar estudiando, eso debemos sentir nosotros con la palabra de Dios. Y muchas veces hablamos cosas y debemos hacerlo con reverencia, con cuidado y hasta yo diría con temor y con temblor. Eso fue lo que sintió Juan cuando vio a Cristo glorificado en el capítulo 1 de Apocalipsis. Dice que dijo, ay de mí porque soy muerto, y cayó como muerto a los pies del Señor. Pero es por la impresión, por la reverencia, por el amor, por el impacto que produce la palabra de Dios. Porque a veces se acerca uno a estas cosas como que no fueran lo que son, de profundas, serias y de tanto respeto. Pero miremos la cuarta forma de la paternidad del Señor que se revela en la Biblia. El Padre en la Divina Trinidad es el Padre de nuestro Señor Jesucristo en una relación que rebasa
todos los conceptos humanos y todo el entendimiento humano. Está escrito ahí, lo debemos creer, pero eso no quiere decir que entendemos todos los detalles, hermanos. Pablo, en su carta a los Efesios, hace mención de un nombre especial para la primera persona de la bendita Trinidad. Veamos Efesios 1:3, que es una de las ocasiones en que él hace eso, pero la usa otras veces. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el título que le da a la primera persona de la Santa Trinidad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay varias cosas que debemos señalar en este versículo, aunque lo que estamos viendo son las formas de la paternidad de Dios el Padre. Y en primer lugar señalemos que Efesios 1, versículo 3 al 14, aunque en este momento solo leímos el versículo 3, pero del 3 al 14, en primer lugar vamos a señalar que es un texto trinitario. Y digo eso porque hemos dicho que aproximadamente hay unos 40 textos trinitarios y por eso es que les señalo cuando hay algo de ese tipo. Dice, en griego, esta parte de la Biblia, Efesios 1, 3 al 14, es una sola oración gramatical. En español, en la revisión Reina Valera 60, se ha dividido esa parte de la Biblia en 3 oraciones gramaticales, colocando punto al final del versículo 10, del 12 y del 14. Es decir, los traductores convirtieron en 3 oraciones lo que en griego es solo una oración gramatical. La razón que ellos hicieron eso era evitar lo que en español se llama anacoluto. El anacoluto es cuando las oraciones gramaticales son muy largas que el lector o el oyente se pierden acerca de qué se está hablando, del sujeto y el predicado, se pierde por tan larga que es la oración. Pero en el idioma griego, los que hablaban ese idioma comprendían bien lo que estaba diciendo Pablo y lo que estaban leyendo. Toda esta explicación se hace, hermanos, porque esta oración gramatical también constituye una doxología a la Santa Trinidad y su obra salvadora a favor de los creyentes. En este pasaje, entonces, esa es la segunda observación que hacemos. Ya hablamos de que está el nombre de la primera persona de la Trinidad. La segunda cosa es que es una doxología y constituye una sola oración. Una tercera observación es que se menciona al Padre dándonos bendiciones espirituales. Y eso es el énfasis de Pablo y por supuesto del Espíritu Santo en la carta a los Efesios. Desde los 6 capítulos hablan de bendiciones espirituales. En todas las oraciones de Pablo en Efesios no pide nada material ni temporal en toda la carta. Según la Biblia, esto es lo que debemos anhelar, lo espiritual, la bendición espiritual, ya que lo material viene de Dios también, por añadidura, según Mateo 6, 32 al 34. En cuarto lugar, en cuanto a observaciones, se menciona a las 3 personas divinas. Para comenzar la doxología, se menciona al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este nombre es dado en forma exclusiva al Padre en la Santa Trinidad y como Padre del Señor Jesucristo. Aquí, cuando se dice que Él es Padre de nuestro Señor Jesucristo, ya se está dejando a un lado las 3 paternidades que estudiamos ya hace un momento. Hemos visto que la Biblia habla de esas formas, la paternidad sobre las criaturas, los creyentes y sobre Israel. Pero en la relación trinitaria, el Padre es
Padre única y exclusivamente del Señor Jesucristo. Él no tiene otro hijo como el Verbo eterno. Esto es importante, hermano. Subráyelo y entiéndalo bien en su corazón. El eterno Hijo de Dios es el único Hijo del Padre en esa relación. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es el nombre que Pablo le da al Padre por inspiración del Espíritu Santo. Y en ese nombre va incorporado también el nombre de la segunda persona de la Divina Trinidad, es decir, Jesucristo está mencionado en ese nombre, porque la relación de la segunda persona con la primera persona ha sido por la eternidad, la de un hijo, y como todas las cosas relacionadas con el ser de Dios, es una relación eterna e inmutable. Él, como Verbo de Dios, no llegó a ser hijo del Padre, sino que eternamente lo fue. Es decir, eternamente fue el Hijo del Padre. No debemos confundir esta filiación, o sea, el hecho de que Jesús es hijo, esta filiación óntica del Hijo eterno con el Padre eterno, con lo que ocurrió en la encarnación, donde Él tuvo una naturaleza humana y donde también recibe nombres como el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el postrer Adán, el vástago de Isaí. Ahí ya es un asunto en su encarnación. En ese caso, Miqueas 5:2 dice que Él salió de Belén humanamente, ahí nació. Pero Miqueas 5:2 también dice, pero sus salidas son desde los días de la eternidad. Y eso es muy importante porque tenemos que ver que humanamente Cristo nació en Belén, pero también tenemos que ver que esa misma persona es divina y que sus salidas son desde los días de la eternidad. Entonces, no tenemos que confundirnos. Cristo es una persona humana que nació en este mundo, vivió en este mundo, murió y todo lo que dice la Biblia acerca de él. Pero Él es el eterno Hijo de Dios. Y esas son las cosas que a veces no pueden reconciliar a algunas personas que no se dan cuenta que Jesús es Dios hombre. Algunas de los grupos religiosos que se llaman cristianos dicen que Jesús era hombre, nada más y nada menos. Eso es una falsedad. Y también cuando se habla de la Biblia se dice, algunos exaltan la divinidad de Cristo y dicen que Él era solo Dios, pero la Biblia enseña que Él era Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre. Por esta filiación, o sea, ese hecho de que Él es el Hijo eterno de Dios, la Biblia le llama a Cristo el unigénito. Esa es otra palabra que la tenemos que manejar también. En Juan 1, 14 y 18, en Juan 3, 16, 18 y 1 Juan 4, 9, se los dije así rápidamente, Juan el apóstol exalta la gloria singular de Cristo al decir, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y nadie tiene esa gloria, solo Cristo. Es muy importante que lo sepamos, porque nadie posee la gloria esa sino el Hijo unigénito de Dios. Y Juan 1:18, hablando del unigénito, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, Él le ha dado a conocer. Y aquí la forma en que leí el texto, de una vez se lo leí como está en griego. Porque en griego no dice el unigénito Hijo de Dios, sino el unigénito Dios. De este versículo, algunos manuscritos antiguos dicen el unigénito Hijo de Dios, que es como traduce la versión Reina Valera 60, y otros manuscritos solo dice el unigénito, ya no dice ni Dios ni Hijo de Dios. Pero esos son manuscritos de menos autoridad. Pero todas las formas en que se traduce el texto,
lo importante es que indican la consustancialidad del Verbo, el Hijo unigénito, que al ser de la misma naturaleza que el Padre, es Dios. Volviendo al texto de Efesios 1, 3 al 14, porque si estamos hablando de todo esto es porque el texto de Efesios nos da pie para hablar de ello. Pero en Efesios 1, 3 al 14 se menciona la obra del Hijo en la salvación. En el versículo 6, con el nombre de el amado. Es muy importante. Este título de amado es exclusivo de la relación del Padre con el Hijo también. Y se siguen mencionando las bendiciones espirituales que Dios nos da por medio del Hijo. El tema de que Cristo es el amado en forma especial y exclusiva también ocupa bastante espacio en la Biblia. Dios ama a sus criaturas, pero Cristo es el amado en forma singular. Y la oración doxológica de Pablo termina con la obra del Espíritu Santo. Por eso les mencionaba que el texto es trinitario, porque en el versículo 3 habla del Padre, en el 6 habla del amado y en el 13 y 14 habla del Espíritu Santo, dándonos el Espíritu Santo la seguridad a los creyentes y garantizándonos la herencia eterna. Es muy importante, dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia, o sea, la garantía de que vamos a heredar todas las bendiciones del Señor en esta vida y en la eternidad. Es interesante una observación en cuanto a nuestro tema de la Divina Trinidad por la forma en que el texto griego se refiere al Espíritu Santo. Pablo dice que al creer en Cristo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice el texto griego, el Espíritu Santo de la promesa, y agrega el Santo, apareciendo la expresión el Santo como nombre y no como adjetivo. Es que todo eso tenemos que observarlo, hermanos, en el tema de la Divina Trinidad. La relación entre el Padre y el Hijo no tuvo principio, sino que existió por toda la eternidad. Veamos esto en Juan 17, 5 y 24. Estos versículos son muy importantes. El versículo 5, el Señor Jesús en su oración sumo sacerdotal en San Juan 17, está orando y dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo existiera. La palabra fuese es einai en griego, que significa existir. Antes que el mundo existiera, antes que el universo existiera, el Señor Jesucristo estaba con el Padre. Y una de las cosas que quiero que observen desde ya es el uso que la Biblia hace de la palabra Padre y de la palabra Hijo, porque estas son palabras de la relación intratrinitaria. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Solo les quiero poner un ejemplo porque van a aparecer otros aquí en el texto que estamos estudiando. El hecho de que Jesús le llame Padre al Padre está hablando de la Trinidad. No está hablando de Dios como Padre de toda la creación. Por eso expliqué esas paternidades que se ven en la Biblia. Cuando él habla al Padre en lo personal, está hablando de su relación como el Padre eterno y el Hijo eterno. Eso es muy importante. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz, si ustedes miran bien la narración, al comienzo Jesús le llama Padre al Padre al momento de ser crucificado y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y le llama Padre al Padre. Pero cuando a las 3 de la tarde el Señor Jesús muere, unos minutos antes,
Él no dice Padre, dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le llama Dios al Padre. Pero cuando está a punto ya de morir, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, si uno no observa todo eso así detenidamente, no se da cuenta de todo lo que está enseñando la Biblia de la divina Trinidad. Cuando Cristo dice Padre, está hablando de la relación intratrinitaria. Y es muy importante. Entonces, lo vamos a encontrar más adelante, pero esos cambios de la palabra Padre a la palabra Dios y todo eso ayudan a entender más la palabra del Señor. Son detalles. Pero miremos Juan 17:24, que ya lo habíamos mencionado. Dice, Padre, otra vez la relación intratrinitaria. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. La palabra fundación en griego es katabolé, que significa principio, comienzo, y la palabra que usa aquí, que se tradujo mundo, es la palabra cosmos. Y la palabra cosmos significa mundo o universo. Esto es muy importante, hermanos, porque estos versículos hablan de que la relación entre el Padre y el Hijo no tuvo comienzo, es eterna. Los textos leídos hablan contundentemente de la eternidad del Hijo en la relación con el Padre antes de la creación del universo, es decir, de todo cuanto existe. Cuando Pablo dice en Colosenses 1:16 y 17, porque en él fueron creadas todas las cosas, y está hablando de Cristo, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el versículo 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Como una nota importante, esta última palabra subsistir la explico, porque enseña que Cristo no solo es el creador de todo, por ser él la palabra creadora de Dios, que dio origen a todo lo creado, sino que él es el sustentador de todo cuanto existe. La palabra subsisten en griego es sunistemi, que significa ser constituido, ser creado, formar, producir, causar, dar consistencia, mantenerse, durar y continuar. Es decir, que el Hijo Eterno de Dios no solo creó todas las cosas, sino que las cuida y les da mantenimiento. Por supuesto, en esta acción, la Biblia también afirma que esto lo hace el Padre y el Espíritu Santo, pero en el texto se está hablando del Hijo. Después de todo lo dicho, estamos listos para pensar en lo que la Biblia revela acerca de que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es engendrado y no creado. Y todo esto, hermanos, hay que explicarlo, como les digo, con la mayor reverencia, porque muchas de estas cosas ilustran lo que está pasando en el ser divino. Y nos hacen claro lo que dice la palabra de Dios en muchos aspectos, pero no vamos a entender absolutamente todo. Sin embargo, vamos a tener mucha luz acerca de lo que significan estas cosas. Recordemos que todo lo creado fue hecho ex nihilo, es decir, de la nada, de la inexistencia. En cambio, Dios el Hijo fue engendrado, y para explicar esto decimos que él es ex deo, es decir, de Dios. Por eso decimos que el Verbo o el eterno Hijo de Dios es Dios de Dios, luz de luz, verdad de verdad, como dice el credo niceno. Toda la creación hubo tiempo en que no existió, pero las tres personas divinas siempre existieron y son sin principio ni fin. Entonces,
¿Qué nos enseña el engendramiento? Vamos a ver, hermanos, no en esta oportunidad, porque esta oportunidad solo el engendramiento vamos a ver, pero vamos a ver en posteriores estudios acerca del Hijo, que Él también es consustancial con el Padre, así como el rayo de luz del sol y el sol simultáneamente alumbran. Y vamos a ver también al Señor como la impronta de un sello que se pone en un grabado para que aparezca tanto aparece el sello que sella como la imagen que queda grabada en el papel. Todo esto es importante porque son ilustraciones. Hermanos, tenemos que entender que todas estas son ilustraciones porque el Espíritu Santo está comunicándonos la verdad que es profundísima, inmensa, lejana, que no está a nuestro alcance para que entendamos un poco de todo esto. No debemos perder de vista que la Biblia nos está comunicando con lenguaje humano las insondables profundidades del ser de Dios. Y es probable que mucho de lo que en los términos de la Biblia se da sea para comunicarnos con cosas conocidas para nosotros, para hacernos asequible lo infinito. Lo cierto es que los textos de la Biblia nos enseñan grandes verdades. Básicamente lo que la Biblia nos enseña en este tema del engendramiento es que Cristo es totalmente desligado de todo ser creado. Subraye eso, hermano. Y que Él es engendrado, no creado. Esto hace distinción entre Cristo y la creación. Y por supuesto, es un profundo misterio, ya que está por encima del conocimiento humano. La Biblia no habla de que el Padre o el Espíritu Santo sean engendrados. Tenemos que notar eso en la Biblia. Este aspecto es peculiar al Hijo. Solo Él es engendrado en las tres divinas personas. En la Biblia se usa la palabra engendrar aproximadamente 270 veces, hablando de los hombres en general. Pero el engendramiento divino solo se menciona, fíjense bien, en el Salmo 2, versículo 7, en Proverbios 8, 24, 25, en Hechos 13, 33 y Hebreos 1, 5, 3, 5 y 5, 5. Se los he dado los versículos para que puedan tenerlos reunidos, pero vamos a ver los que podamos nosotros. La carta a los Hebreos es la que nos abre el entendimiento en este tema y desde ahí podemos estudiar los otros textos. Lo que hace el autor de Hebreos es un contraste entre los ángeles que son creados ex nihilo, o sea, de la nada, de la inexistencia, y el Hijo de Dios que es engendrado ex deo, o sea, del ser eterno de Dios. Y el engendramiento tiene muchas lecciones que enseñarnos, pero hay cosas que por ser eternas se pierden de nuestra comprensión según el significado que ya hemos estudiado de la palabra hebrea olam, que significa eternidad, pero significa escondido, punto de desaparición, tiempo fuera de la mente, eternidad. Esa explicación de lo que es eternidad es importante tenerla en nuestra mente, hermanos, en nuestro corazón. Porque a veces nosotros creemos que lo entendemos todo y estamos muy equivocados. Miren, hermanos, aún cosas de esta vida no las entendemos todas. El mismo tiempo es un misterio para nosotros. El universo, su inmensidad, nosotros creemos que es infinito, decimos, pero el universo es creado. Y ahora entender ya la eternidad es más difícil todo esto, pero tenemos que estudiarlo y exponernos a lo que dice la palabra de Dios.
En cuanto a engendrar, encontramos en la naturaleza que hay engendramiento físico. Y quiero que eso lo vayan reteniendo bien, hermanos. Hay engendramiento físico que ocurre en las plantas, los animales y el ser humano cuando se reproducen. Pero también en el hombre existe un engendramiento intelectual. Fíjense lo que estamos hablando, hermanos. Y eso nos ilustra y nos permite comprender un poco o algo de lo que la Biblia nos habla del engendramiento divino. Entonces, subrayo, hay engendramiento físico, hay engendramiento intelectual y engendramiento divino. Y si hay más tipos de engendramiento, no lo sé, pero esos son los que sí podemos nosotros ver en la naturaleza y en lo que revela la Biblia. Ilustrando con la Biblia el engendramiento físico, veamos lo que dice Hebreos 7, versículo 4 al 10. Allí se habla de la grandeza del sacerdocio de Melquisedec sobre el sacerdocio arónico, porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y lo bendijo. Y en los versículos 9 y 10 de este pasaje dice, y por decirlo así, miren bien esto, hermanos, en Abraham pagó los diezmos Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Todas estas expresiones hay que entenderlas. La expresión estar en los lomos se usa en la Biblia para decir que los hijos están seminalmente en los padres. Leví era bisnieto de Abraham, pero aunque no era directamente su padre, sí era su descendiente y estaba en él, no en acto, sino en potencia, en semilla. Estaba Leví en Abraham, su bisabuelo. Si Abraham hubiera muerto sin tener hijos, Leví nunca hubiera existido. Pero por generación o engendramiento de Isaac y Jacob, vino Leví y sus hermanos. Y eso es lo que está diciendo Hebreos 7 aquí. Hay textos que dicen que las naciones son procedentes o salientes, dice el texto hebreo, del cuerpo de los padres. Por ejemplo, Génesis 35:11 y 46:26 se habla que de Jacob van a venir naciones. Eso ocurrió también con Adán, el primer hombre. Dios lo hizo a él, es decir, lo formó del polvo de la tierra, y de él proceden o han salido todos los seres humanos. Pero los seres humanos ya no son creados de la nada, sino vienen por engendramiento. Esto es procreación. En este punto del engendramiento físico debemos notar como algo muy importante que los hijos al nacer tienen todas las características de la naturaleza de sus padres. Un hijo o hija de un ser humano será tan humano como sus padres. Tendrá una anatomía igual. Es muy importante, solo para ponerlo ejemplo. Si alguien es un ser humano, su padre va a tener 208 huesos en el esqueleto y los hijos van a tener 208 huesos en el esqueleto. Los dos van a tener cabeza, tronco y extremidades. Disculpen, hermanos, que lo tenga que explicar de esa manera. Todos van a tener 2 ojos, 2 orejas, boca, todo lo que tienen todos los seres humanos, porque son engendrados. Y por supuesto, eso es los seres humanos. Pero si nos vamos a las plantas nacen de otras plantas que salen iguales a ellas porque es engendramiento. Los animales de la misma manera, porque son engendrados. Ahora, en el caso de los seres humanos, como los padres tienen alma, espíritu, inteligencia, voluntad, emociones, los hijos nacen con todas esas características. Esto es importante porque todo
lo que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Y es que esto solo nos está ilustrando lo que es el engendramiento de Cristo. Y cabe añadir aquí que lo mismo ocurre con los animales, las plantas, en la reproducción de esos seres. Hay que señalar que en el engendramiento humano, como el padre y la madre son temporales, los hijos son temporales. Como los padres son mortales, los hijos son mortales. Y un detalle importante también es que al engendrar un ser humano en la matriz de la madre, lo que ocurrirá en determinado tiempo, es decir, a los 9 meses, es que el producto del engendramiento y la concepción será expulsado de la matriz o del útero y se formará un individuo independiente de los padres. En otras palabras, el engendrado es transeúnte. Esta expresión es importante. Transeúnte quiere decir que entra al útero, pero que no se va a quedar ahí para siempre, sino solo un tiempo va a estar ahí. El otro tipo de engendramiento que queremos mencionar es el engendramiento intelectual y se da solo en los seres humanos, a lo menos en este planeta en que nosotros vivimos. Y también este engendramiento intelectual puede ayudarnos a entender algo de nuestro tema. Y advierto que es por analogía que esto nos ayuda. Este tipo de engendramiento se produce en nuestra mente cuando nos formamos un concepto. Lo que estamos diciendo es que nuestra mente tiene ideas, tiene conceptos, y nuestras mentes también, como úteros intelectuales, son capaces de concebir. En este mismo momento, al tratar de explicarles este tema, hermanos, mediante las palabras estoy engendrando en sus mentes una idea. Estoy tratando de que agarren un concepto, una idea. Si ustedes la entienden, si captan, entonces tendrán el concepto en su mente, la cual está funcionando, su mente, como una matriz. Cada concepto nuestro es como un feto mental que está siendo engendrado y concebido, pero no para ser expulsado, sino para ser percibido, entendido y almacenado en nuestra mente. Eso nos explica lo físico y lo intelectual. Por analogía, esto nos ayuda a por lo menos atisbar la profundidad de lo que significa que Cristo es el Hijo engendrado del Padre. Todas las ilustraciones se quedan cortas ante este misterio, pero nos ayudan a tener un concepto mejor. La diferencia radical entre el unigénito de Dios y nuestros hijos físicos y nuestros hijos mentales que hemos hablado está en el hecho de que el Hijo de Dios es una realidad sustantiva, hipostática o personal e infinita. En cambio, nuestros conceptos o hijos mentales son actos o ideas fugaces, productos de nuestra mente, pero no son entes con vida propia, mucho menos personas divinas, como ocurre con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todo lo físico e intelectual de nuestra experiencia es finita, temporal y perecedero. Los arrianos, o sea, los que no creen en esto que estamos hablando, que ven en el engendramiento de Cristo un acto que ocurrió igual que lo físico que hemos comentado, cometen un error al no hacer las diferencias entre lo físico y lo divino. Para comenzar, hemos dicho que en el engendramiento físico hay una acción transeúnte, porque el Hijo sale de sus progenitores y comienza una existencia individual distinta de los padres. Por eso Él puede continuar existiendo aunque sus padres mueran. Pero en el engendramiento divino es una acción inmanente, porque el Hijo está eternamente en el seno del Padre. Eso es lo que dice Juan 1:18, que el Hijo está en el seno del Padre, está, y ahí está siempre.
Jesús le dijo a Felipe en Juan 14:10, ¿no conoces que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y es importante, en griego dice que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Eso dice el texto griego. Las palabras que os hablo, dice Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre, eternamente. Por esta inmanencia que se da solo en la Divina Trinidad, el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Pablo nos da más luz en Colosenses 2:9, donde dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, o sea, la suma total de la deidad. Hagamos algunas observaciones del engendramiento. En primer lugar, aún en el engendramiento físico e intelectual, los hijos están en semilla dentro de los padres antes de ser engendrados. Están potencialmente ahí, no en acto, pero sí están potencialmente. Pero en el engendramiento divino, Cristo siempre existió. Proverbios 8:22 al 24, estaba eternamente en Dios. Versículo 22 de Proverbios 8 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de crear. Versículo 23 dice el Señor, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, dice el versículo 24. Aquí la sabiduría personificada es una anticipación de la doctrina enseñada en Juan 1:1 al 3 y los siguientes versículos con respecto al verbo de Dios. Antes de la creación de todo lo que existe, ahí estaba la sabiduría. Cristo como el verbo poseído por Dios, instalado como príncipe y engendrado por Dios. Pero todo esto eternamente, antes del tiempo, sin conocer comienzo. En segundo lugar, como los hijos en el engendramiento físico tienen todas las características de la naturaleza de sus padres, así el Hijo de Dios tiene todas las características del Padre. El Padre es eterno, el Hijo es eterno. El Padre es omnipotente, el Hijo también. Los dos son omniscientes. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle a Cristo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Versículo 19, Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y fíjense que aquí en el capítulo 5 de Juan, usa la palabra Padre y la palabra Hijo porque son las relaciones intratrinitarias, como observé hace un momento. Dice, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, la misma capacidad. Eso solo lo puede hablar Dios, no puede ser que un hombre ni una criatura hable así. En el versículo 21 dice, el Padre resucita a los muertos y el Hijo también a quien quiere da vida. En versículo 26, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo también. En tercer lugar, en el engendramiento físico, los padres no crean la vida del Hijo, sino solo la transmiten. Y por ser en el tiempo, lleva un proceso, es decir, requiere tiempo. Pero en el engendramiento divino no hay un proceso, sino es eterno. Y como vamos a ver en Hebreos, en nuestro próximo estudio, así como la luz del sol y el rayo, el sol alumbra y el rayo alumbra, es simultáneo. Es muy importante esto. El Hijo es perfecto eternamente. Por eso Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Siendo Padre e hijos vocablos realmente
personales. Y está la relación intratrinitaria en estas palabras. Y siendo el engendramiento divino una operación inmanente, no es la naturaleza divina la que engendra, sino el Padre, como dice el 5:26. Porque si dijera, Dios ha dado al Hijo, entonces ya podría confundirse con la esencia de la Divina Trinidad, y entonces las tres personas tendrían paternidad, y eso no es así. En la Biblia solo el Padre es el Padre, solo el Hijo es el Hijo y solo Él es el engendrado, y el Espíritu Santo y el Padre no son engendrados. Es muy importante. Entonces, pero la Biblia enseña que solo el Padre engendra y solo el Hijo es engendrado. Por eso dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, es decir, vida inherente, es autoexistencia, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No dice que le dio vida al Hijo, sino que le dio la cualidad que Él mismo tiene de tener vida en sí mismo, la vida que solo Dios posee. Hermanos, el tema del engendramiento divino es profundísimo, y todo lo que ilustra del mundo físico e intelectual nos ayuda, pero se queda muy corto. Es el mismo abismo que hay entre el tiempo y la eternidad, entre lo finito y lo infinito. Pero poco a poco, hermanos, podemos ir afirmando nuestra fe y, tomados de la Biblia bajo la iluminación del Espíritu Santo, darle adoración al que vive por los siglos de los siglos. Los invito a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es profunda. Se requiere la iluminación de tu Espíritu, y si no, no vamos a entender todo lo que tú quieres decirnos. Pero te damos gracias porque con todo nuestro corazón podemos adorarte, adorar a tu Hijo, adorar al Espíritu Santo, sabiendo que estamos haciendo lo que tu palabra enseña. Te adoramos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.